Margarita, quizás hagamos centro, o no lo sé por dónde irá este ratito de charla que tenemos, de digo bien si digo un espacio de gente desencantada con el resto de las cosas que suceden, que se ha conformado con tantos, con radicalismo, con el GEN, con peronismo enojado, con nadie quiere que sea kirchnerismo. Contame un poco de este Somos Buenos Aires que integrás. Bueno, a ver, no, yo no le pondría el desencanto, digamos, como palabra o como calificativo. Yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo que es necesario que exista un espacio de racionalidad, de equilibrio, frente a los desequilibrios que marcan los extremos, por supuesto, la irracionalidad de los extremos, la violencia política desde los extremos, que además nos ha privado de discutir en serio sobre un proyecto de país, sobre un proyecto de provincia. Si ustedes escuchan con detenimiento las palabras, las expresiones públicas del kirchnerismo o de Milei, en ningún caso están proyectando hacia dónde queremos ir, cuál es el proyecto de país o de provincia, y lo único que hacen es agredirse unos a otros, o en el caso del kirchnerismo, hablar de la persecución a Cristina Kirchner, y en el caso de Milei no agarra nunca un micrófono para hablar del trabajo, la producción, la industria, la educación, siempre es para insultar a alguien. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay que poner un poco de racionalidad, de respeto, de institucionalidad también, porque también lo que venimos viendo es cómo se cambian el gorro unos y otros, y los que antes exigían institucionalidad, kirchnerismo, hoy se olvidan de esa consigna, y los kirchneristas que atropellaron, hicieron trizas a la institucionalidad, hoy la reclaman, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, pese a las diferencias, porque posiblemente ustedes miren también esto, somos un espacio de diversidad, pero tenemos un paraguas común de ideas, de principios, de valores, que es lo que nos hace que estemos juntos. En el caso mío particular, nosotros venimos haciendo desde hace 2 años el ensayo de un bloque, que es el bloque Encuentro Federal, que comparto con los diputados de Córdoba, de Schiaretti, el socialismo de Santa Fe, Monzó, Massot, Pichetto, Randazzo. Entonces ya veníamos explorando, digamos, esto, que también en el Congreso votamos muchas veces parecidos con el radicalismo más cercano a Facundo Manes o a Lustó. Bueno, eso hoy se conforma como una coalición electoral para nosotros de manera bastante natural. Margarita, para tu camino político, el rol y el anclaje distrital siempre fue importante, ¿no? Sos una mujer de referencia en esta zona oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se va a trabajar justamente en esto del tramado fino que viene de aquí en adelante hasta el próximo sábado a propósito de la confección de listas? Bueno, todos sabemos perfectamente, sobre todo los que como protagonistas directos en mi caso o como observadores ustedes del periodismo, sabemos perfectamente la tensión que existe en esta última semana y hasta el último minuto en que vence el plazo para la presentación de las listas. En este caso, en el caso de Somos Buenos Aires, la situación va a ser seguramente compleja, porque todo lo bueno que tiene armar una coalición que es muy potente, muy interesante, porque somos 10 partidos que la componemos, y eso nos hace tener una visibilidad y yo creo que una expectativa muy buena en términos electorales. Bueno, eso siempre dificulta después el armado, que es cómo se compensan todas esas partes para que todos se sientan que efectivamente son parte de esta coalición, porque pueden estar en algún espacio expectante en las representaciones legislativas. Así que eso a nivel provincial o seccional. Sabemos que además se trata el 7 de septiembre, casi podríamos decir, de 8 elecciones diferentes, ¿no? Porque cada sección electoral de las 8 que componen la provincia tiene sus propios candidatos, y por lo tanto, bueno, los acuerdos que se van tejiendo y las alianzas son distintos en cada uno de los lugares. En el caso nuestro, de la primera sección electoral, hay un acuerdo bastante avanzado con Julio Zamora, intendente de Tigre, que según las conversaciones que se vienen dando hasta el momento, podría encabezar, por ejemplo, una lista de senadores de la primera sección electoral. Y después eso va a ir bajando en los distritos
hay un protagonista importante que es el radicalismo en todos los lugares, aun cuando el radicalismo muestra divisiones muy importantes dentro de su propia estructura, y eso lo ha ido debilitando a ellos como partido para la competencia electoral. Pero bueno, son actores centrales también en todo esto, y vamos a estar conversando en todos los distritos y en todas las lo de las secciones se va a manejar más de manera general, como parte de un acuerdo, de un paquete general, y después en cada distrito se irá viendo también cómo componer este rompecabezas con tantos actores. Margarita, ya hubo una primera fricción. Vos sabés que me comuniqué ayer buscando información de algo que se decía de un ex varón del conurbano, como fue el merlense Raúl Otacé, que lo daban porque había integrado ya este espacio, y hoy me dicen, no, mira, todavía no, y hoy se sabe que no, y que culpa que el espacio no es lo suficientemente abierto, que no tiene la apertura que él querría y que por eso no forma parte. Por otro lado, entiendo que el radicalismo, desde su presidencia, ha dicho, no lo queremos. ¿Qué hay de cierto en esto? Mira, la verdad es que lo desconozco. A mí me llamaron la atención las dos noticias, pero que recibí a través de la prensa. Una era que Otacé formaba parte y la otra era que Otacé no formaba parte. Bueno, las dos las recibí como parte de noticia periodística, nunca en ninguna conversación, en ninguna reunión, así que no te puedo validar realmente la información. Y a tu criterio, Margarita, ¿cuáles serían los límites que debería firmar, establecer Somos Buenos Aires? Y es bastante difícil eso, me lo he preguntado muchas veces. Yo siempre digo, los límites nunca pueden estar en las personas. Yo creo que los límites tienen que ver con comportamientos. Todos saben que para mí la cuestión ética es una cuestión que marca, que debe marcar la política, y me parece que eso es así. Ahora, tampoco me siento en condiciones de mirarle el paladar a nadie o pedirle un certificado a nadie, porque en un acuerdo, en una coalición de partidos políticos, el principio del acuerdo es respetar a cada partido en su integralidad, ¿no? Entonces yo no aceptaría que nadie viniera a ponerme una bolilla negra a mí, no estoy en condiciones de ponerla a los demás. Creo que lo importante es suscribir un acuerdo sobre qué vamos a hacer, ¿no? Porque lo malo sería que esto fuera simplemente un acuerdo de reparto. Yo participo de este acuerdo, de esta coalición, con la esperanza de que esto sea el esbozo de una construcción que vaya a parar al 2027. Yo siento mucha preocupación y mucha incomodidad frente a la polarización y la grieta que plantea el kirchnerismo y Milei como únicas opciones. Me desespera, les aseguro que me desespera construir una alternativa diferente en estos conceptos que les decía al principio, de racionalidad, equilibrio y decencia, sobre todo pensando hacia más adelante. ¿En qué lugar está el dolor, Stolbizer, de tanta gente que hoy sufre? No voy a ponerme a nombrar, pero discapacidad, jubilados, aristas de trabajadores en lucha contra el cáncer, del INTI, con quien creo que te reunís en un ratito, del INTA. Sí. ¿En qué lugar está el dolor que tienen tantos? Bueno, nosotros hemos dado como bloque, me refiero, y justamente el bloque como base de este acuerdo, hemos dado muestras de que realmente nos preocupa y nos ocupa esto, porque hemos estado en todas las sesiones donde se trató, hemos votado, hemos impulsado las sesiones y tenemos la decisión de rechazar el veto del presidente si tal cual lo han anunciado. Él se hiciera cargo de poner un veto a estas leyes que nosotros ya sancionamos con mayorías muy importantes en el Congreso. El Congreso ha logrado conformar una mayoría parlamentaria muy importante, aún con las divergencias o las distintas miradas que tenemos quienes lo componemos. Hay una nueva mayoría parlamentaria, esto no tiene que ver con lo electoral, que ha logrado darle sanción definitiva a leyes como la emergencia en Bahía Blanca, la emergencia en discapacidad, la situación sanitaria. Ahora esta todavía no tiene sanción de ley, pero está pronto también a tenerla, la recomposición de los jubilados. Miren, un tema importante también a tener en cuenta, en la ley que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados primero y después en el Senado, a instancias de nuestro bloque se incorporó un capítulo específico que se llama financiamiento, para que el gobierno, el Poder Ejecutivo, no pueda decir
no tenemos plata, no hay de dónde sacarla, quieren fundir al país. Eso es una gran mentira. Nosotros incluimos ahí todos los puntos dentro de los cuales perfectamente se puede financiar, porque no es cierto que no hay plata si siguen comprando elementos para las Fuerzas Armadas, aviones de combate, cosas que no son necesarias en un país como el nuestro. Hay un orden de prioridades en el que nosotros discrepamos absolutamente con el Poder Ejecutivo. Entonces, en esa ley pusimos el financiamiento, todo lo que es la recomposición de los haberes de los jubilados, que tienen el bono de los 70.000 pesos hace más de un año y medio, planchado. Bueno, pusimos todas las fuentes de financiamiento. Entonces, vamos a insistir, esa mayoría parlamentaria que tenemos, porque esto es prioridad en nuestra agenda, va a insistir para rechazar el veto del presidente. ¿Alcanzarán las manos para decir que no a este veto que, por la lectura que uno hace, es una realidad completa, y si no lo judicializo? Y además me río de lo que digo. Es una vergüenza. Bueno, mira, estás acotando algo que es otro de los motivos de preocupación, es la crueldad del gobierno, porque no es una cuestión fiscal lo que se discute. Primero que yo vengo insistiendo hace 2 años que tienen un presupuesto prorrogado justamente para manejarlo con discrecionalidad, ¿no? Traigan el presupuesto, porque la Constitución dice que quienes tienen que asignar los recursos es el Congreso, es el Poder Legislativo. Entonces vengan y discutan acá y nos dicen cuáles son sus prioridades, las restricciones que hay, que las conocemos. Nosotros no queremos hacer saltar la banca, la verdad es que no nos interesa romper el equilibrio fiscal, es un objetivo que compartimos, pero el tema es quién lo paga, porque este mismo gobierno le bajó los impuestos a los autos de alta gama, claro, y ha beneficiado en muchos aspectos a los sectores más ricos y no tiene la atención, al contrario, la falta de sentido humano y la crueldad con que los trata, por supuesto. Entonces, estas son cosas particularmente graves. Si nosotros miramos cómo fueron las votaciones, te diría que tenemos una gran expectativa de que estos números se repiten y con eso tenemos suficiente. Ahora, no hay que ser ingenuos tampoco, porque el Poder Ejecutivo tiene recursos y desprejuicio como para salir a comprar voluntades, y hay siempre un acuerdo en el medio con gobernadores que son los que en definitiva terminan incidiendo después en el voto de sus senadores o diputados para que se sienten o no se sienten o voten de determinada manera. Entonces tampoco hay que cantar ninguna victoria antes de tiempo. Mi suegro diría: no se cuentan los pollitos antes de que nazcan. Hay que esperar efectivamente que eso venga y cuántas van a ser las manos efectivamente levantadas. Cumplimos con el horario, vas a llegar bien a que esta gente te encuentres con ellos, tengas tu reunión. La próxima será en el estudio, Margarita. Te agradecemos junto a Ubaldo, claro, y a todos el enorme gesto de atendernos, y que tenemos tanto por delante para hablar. Un cariño grande.